Buena gente, ¿qué tal? Aquí voy a dejar mi crítica a la Copa Paraguay. Por más que se está dando de buena forma, ya tiene ahora premio de 600 millones más la clasificación a la fase uno de la Copa Libertadores de América para el campeón. Hay que hablar de su lado negativo. Se da mucha ventaja a los equipos de primera división principalmente. Voy a dar ejemplos que son estos. Cerro Porteño fue local ante el 24 de septiembre, una ventaja totalmente deportiva. Claro, en el partido no hubo tanta desigualdad. Terminó 1-1 en tiempo reglamentario y los penales se impuso Cerro Porteño. Otro partido también que fue así fue Olimpia ante San Lorenzo, en donde igualaron en el tiempo reglamentario el Rayadito contra el Decano, pero al final terminó clasificando San Lorenzo en los penales. Podemos a otro caso, que es el General Caballero versus Santaní. Local fue el cuadro General Caballero. Para mí en este torneo debe haber localía para el cuadro de menor categoría, cosa que pasa en todos los torneos de copas nacionales de cada uno de los países, de los otros países. Es así de simple. Podemos decir el caso de la FA Cup, en donde un equipo de séptima división puede ser local ante uno de primera, o en donde la Copa del Rey, en donde equipos de cuarta división pueden ser locales ante un equipo de primera división o segunda división, y al menos tener esa ventaja a la hora de jugar el fútbol. También Libertad jugó ante Sol América, siendo Libertad puntero de la primera división del fútbol paraguayo ante el puntero de la intermedia que es Sol América. Golea 3-0 para el cuadro repollero. Otro caso que podemos mencionar es el de Guaraní, que fue local ante Valois de Rivarola en la primera C, cuarta categoría del fútbol paraguayo, que fue la goleada más amplia en lo que va en la historia de la Copa Paraguay, que fue 14-0, algo humillante para el cuadro de primera C. Pero en mi opinión, esa es una forma de respetar al rival. Uno, porque no baja los decibeles, teniendo en cuenta así el profesionalismo de cada uno de sus jugadores. Que sea una humillación, eso ya es otra cosa para algunos hinchas, pero para mí creo que está bien, porque el bajar un cambio sería no respetar al rival. Es lo que yo tengo como sentido común en cuanto a fútbol, a pesar de que hay una superioridad importante. Y aparte, estos partidos sirven para aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en el equipo titular, principalmente en Guaraní, en donde ahora mismo están sin DT luego de la salida de Juan Pablo Pumpido, que fue una gran vergüenza al mando de Guaraní. No consiguió el objetivo de avanzar de ronda en la Sudamericana. En el primer mata-mata que tuvo fue eliminado ante Botafogo. No supo cambiar. A nivel local no consiguió los resultados y por eso fue cesado. Pero volviendo al tema, el único equipo que no fue afectado en cuanto a... O sea, dos equipos yo estuve viendo que jugaron en campos neutrales. Fueron Resistencia, que no tiene estadio claramente, que jugó en la cancha Independiente antes de 2 de mayo, no tenía perdiendo. Y Ameliano también, que jugó fuera de su estadio, o sea, en donde suele oficiar el local. Otro caso que puedo mencionar es el Nacional, que también fue local ante su rival de turno y terminó avanzando de ronda. Y podemos ver que la mayoría de los equipos de primera división que fueron locales, aunque hagan figurar que son visitantes en su estadio, algo que no tiene sentido bajo ningún argumento fiable o que quieran dar, la Copa Paraguay no puede mantenerse así. La idea principal de esta Copa fue descentralizar el fútbol, no centralizar otra vez en la capital como se está haciendo en los últimos años. La primera final se había jugado en Pedro Juan Caballero, después la segunda la trajeron lastimosamente al Defensor del Chaco. Una pena, porque en ese partido Libertad Guaraní, capaz si se jugaba en el interior hubiera habido más gente en las gradas de, por ejemplo, el Estadio de Río para Piti otra vez, o si no, el Estadio de 3 de febrero. A mí me gustó que otra final se haya jugado ya en el Estadio Villa Alegre, en donde hubo lleno total. ¿Y esto por qué? Porque el fútbol no llega mucho allí, al menos de primera división.
Y dos equipos que no son tan populares, que digamos, Nacional es un equipo más de barrio. Barrio Vero sabemos, o sea, hay muchos nacionalófilos que hay también en el área metropolitana, pero a nivel de fuera del área metropolitana, en el interior, no hay tanta gente acérrima de este rival. Y creo que se aprovechó que el Sportivo Meliano tiene colores parecidos al 22 de septiembre, que es un equipo grande de la Liga Encarnaciona de Fútbol. Y con ello se dio por fin algo que busca también la Conmebol. Podemos poner esa comparativa de que se vean estadios llenos, cosa que hasta ahora no se logró en la Conmebol Libertadores y Sudamericana. Salvo el partido entre River y Flamengo, después todos los partidos fueron a medio estadio lleno y las otras localidades vacías. Pero creo que se deberían jugar en campos neutrales estos partidos, en las canchas ya preparadas. Se puede jugar en Carapeguá, por ejemplo, en Coronel Oviedo, en Ciudad del Este, en Pedro Juan, se puede jugar en Encarnación, en Guairá y en otras ciudades que se ha disputado partidos de intermedia o B nacional y que están capacitados en cuanto a la infraestructura que se necesita para un torneo de Copa Paraguay y lo que representa de repente llevar a equipos grandes como Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, y puedo poner Nacional también, o un equipo popular como Sportivo Luqueño o Guaireña, que lleva mucha gente debido al fanatismo hacia el fútbol del interior. Y eso es lo lindo, ver colorido en nuestras canchas y no centralizar todo en la capital y en esta clase de partido ver estadios vacíos o un puño de gente de repente en el estadio, a pesar de que son equipos grandes los que juegan. Podemos recalcar que la hinchada del Olimpia y de Cerro no se hicieron sentir en esos partidos. Entonces, creo que una buena idea es llevar a otros horizontes estos encuentros y que el equipo de la división inferior tenga una especie de ventaja deportiva, al menos en eso, en jugar menos, si no quieren jugar cancha neutral, que sea local el cuadro de menor categoría. En el caso de 24 de septiembre ya fue alguna vez sede de algún partido de Copa Paraguay en este torneo y podría haber sido también local ante Cerro Porteño, aunque sabemos que la recaudación, la ganancia, queda 50% para el 24 de septiembre y 50% del lado Cerro Porteño. Si es que lo ven de ese lado, creo que está bien que sean locales los equipos de primera en estadios más grandes, o directamente cuando jugamos, por ejemplo, contra Cerro Olimpia, llevar al Defensor del Chaco. Un estadio que no entiendo por qué hasta ahora no se ha utilizado en Copa Paraguay es el Estadio del Deportivo Capiatá. Un estadio con una buena capacidad, no sé cómo está ahora mismo en cuanto al césped. Y eso es lo que hay que revisar. Pero son puntos a tratar de parte de la dirección de competición de la APF, teniendo en cuenta las próximas ediciones futuras que vendrán de Copa Paraguay y también la Supercopa Paraguay en su momento. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.